Son, Laura, por el trabajo de Mirta, Megan, Amada, Cristian, Pablo, Víctor, y por los difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ilmorínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala, y por todas las otras intenciones que también nosotros traemos y tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Nos disponemos entonces para celebrar esta Eucaristía del cuarto domingo del tiempo pascual. Estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero. Estamos haciendo también nuestro novenario, ¿verdad? Estamos el 1 de mayo, es la fiesta patronal aquí de nuestra parroquia San José Obrero. Entonces, con muchas personas que nos están siguiendo, según, ¿verdad?, la información, Yande Yarañe, esta misa está llegando a más de 350.000 personas, esta misa de las 11 en todo el Paraguay. Así es que recemos también por esas personas, especialmente por muchos enfermos, personas ancianas, personas que siguen nuestra transmisión y nuestras oraciones. Así es que vamos a pedir. También queremos pedir por Adolfo. Adolfo se llama tu papá, ¿verdad?, que está internado en este momento en el hospital. Vamos a pedir por su salud, que el Señor le acompañe. Después ya lo vamos a visitar también ahí en el hospital. Nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía. Cuarto domingo de Pascua, yo soy la puerta de las ovejas. Queridos hermanos, bienvenidos sean todos reunidos en el nombre del Señor, que nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre. Llegamos hasta su casa en este cuarto domingo de Pascua para celebrar la Eucaristía. Este domingo es conocido en la liturgia como el Domingo del Buen Pastor. Es el día en que la Iglesia ha establecido también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y al mismo tiempo recordamos el Día del Obispo en nuestro país. Cristo resucitado nos conoce íntimamente, nos reúne y nos cuida como pueblo suyo. Él es la puerta de las ovejas por la cual entramos a la vida verdadera. Como miembros de un solo rebaño, guiados por un mismo pastor, pongámonos de pie para iniciar esta Santa Misa. Recibimos al celebrante y todos juntos acompañamos al coro en el canto de entrada. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor y guía nuestras vidas, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a nuestra celebración. Cuarto domingo del tiempo de Pascua, donde el Señor nos invita una vez más a vivir y a seguirlo. Aquí decíamos en esa hermosa música, tomados de la mano, detrás del buen pastor, que nos muestra el sendero que nos lleva a la vida, a la salvación. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y vamos a pedirle humildemente perdón de todas nuestras faltas. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que vamos a escuchar nos invita a reconocer al Señor que guía a su pueblo, lo cuida y lo conduce hacia la vida. Abramos el corazón para dejarnos orientar por la voz del buen pastor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo.
porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados. Porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor
El Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días, muy buen domingo para todos. Hoy, cuarto domingo del tiempo de Pascua, decíamos que la Iglesia en la catequesis que siempre estamos teniendo domingo a domingo, en realidad todos los días, ¿verdad? Pero lo que la Iglesia nos propone siempre, en reunirnos como Iglesia, como comunidad, quiere decir eso, el día domingo. Y desde ahí entonces poder dirigir nuestra vida. No nos olvidemos, ¿verdad?, dónde está nuestro objetivo, nuestro GPS, hacia dónde vamos. En la medida en que por ahí hay algún camino equivocado, ya llevóle ahí mismo nuestro GPS enseguida, pues ya que llegué de la P, ¿verdad? ¿Cómo hacer para llegar a nuestro objetivo? Y así es la Iglesia, ¿verdad? Hoy, de este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que nos va indicando y nos va diciendo qué tenemos que hacer, dicen aquí, qué tenemos que hacer. Escuchan entonces la predicación aquí de Pedro. Este es el resultado ya de Pentecostés, es decir, lo que anteriormente aquí nosotros leemos ya del versículo 14, pero en el versículo 1 hasta el 13 nos habla de la fuerza del Espíritu. Lo vamos a leer en otra oportunidad, de esa primera partecita, ya lo hemos leído en otras oportunidades, ¿verdad? Pero para indicarnos que la fuerza de Dios, el ruaj, el neuma, todas estas palabras teológicas claves para nosotros, nos indican que son fuerza de Dios. Estas son las maneras de expresarse de Dios, pero ¿dónde? En nuestra vida. Y entonces, por eso, cuando Pedro, aquí con la fuerza de Dios, porque al decir ruaj o al decir el nefesh, todas estas palabras están indicando que es Dios mismo que actúa. En muchos lugares de la Biblia siempre aparecen estas palabritas, muchísimas veces. Por ejemplo, el libro de los jueces, cada vez que los jueces van a salir a liberar al pueblo, cada vez que hay algunas controversias, dificultades, el Espíritu del Señor, dice, entró dentro del profeta, comienza a anunciar, comienza a denunciar, etcétera, ¿verdad? Son cosas muy interesantes, pero que aquí también se utiliza esa misma expresión ya desde el Nuevo Testamento, ciertamente que aquí ya en griego, ya no en hebreo, y eso es el neuma, ¿verdad? La fuerza. Si tu coche, usted va a venir aquí en su vehículo, no tenía el neuma, el neumático, entonces lo llevamos a de rueda, de Yumai, ¿verdad? O sea, es necesario siempre el Espíritu dentro de nosotros. Nosotros tenemos muchas expresiones. Espíritu me meteme ahí, espíritu me meteme ahí, la gente, ¿verdad? O sea, siempre lo que nos mueve. En latín después lo van a decir ánima, ¿verdad? El animador. En fin, todas estas palabras que nos tienen que indicar y nos tienen que hacer entender qué es lo que necesitamos para ser, cuarto domingo, buenos pastores. Y en realidad esta palabrita de buen pastor, como nosotros lo traducimos, en el griego aparece la palabra que se dice
Kalos, Kalos. De ahí viene, no sé, levanten la mano todo lo que, cuando estábamos en la primaria estudiamos una asignatura, lo que se llamaba caligrafía. ¿Quiénes hicieron caligrafía? Yo hice, no sé, levanten por la mano. Bueno, todo lo que levanten la mano ya tenemos una cierta edad. Pelle, piña, 20, allá, bueno. Entonces, ahora parece que ya no hay más. Y le echaba ahí. Yo quiero ver tus letras, las letras de ustedes. ¿Qué tal ustedes que son sus papás? Ustedes luego no hicieron caligrafía. Por tu cara veo, de letra ahí, de ella, de letra ponande. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta? Es interesante. Pero de ahí viene kalos y grafos, escribir, escritura, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué quiere decir ese kalos? Kalos quiere decir conveniente. Entonces, en realidad, este es el pastor que te conviene. Esto es lo que nos conviene. Porque la doctor Cuera, no sé si hay un doctor, ahí le evito al doctor, sí, ahí hay uno, y vos peor todavía porque el corazón, ahí cualquier cosa puede darnos ahí como receta ya. Bueno, y le echaba ahí. Pero el kalos, sobre todo, se refiere a qué? Se refiere principalmente entonces a eso que te conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Este es el pastor que te conviene. ¿Y cuál es el pastor que no te conviene? Yo estaba reflexionando, ¿verdad?, con otras comunidades para entender. Tenemos expresiones así muy nuestras. ¿Cuántas veces yo le escuchaba a mi mamá mío, ¿verdad?, que decía: mi hija, ese muchacho no te conviene? ¿A ustedes antes que le dijeron? ¿A vos te dijeron? ¿Tu mamá te dijo? Ese muchacho no te conviene. Esa chica no te conviene. O lo que sea. Esos amigos que tenés ahí no te convienen. O sea, por ahí va la cuestión, ¿entiendes? O sea, el convenir significa que nos va a indicar el buen camino. Incluso en el Nuevo Testamento, lo que hemos leído aquí desde San Juan, Jesús directamente, y 2 veces repite prácticamente la misma cosa. La primera parte de una manera narrativa y la segunda parte ya de una manera discursiva. Porque dice luego que, miren lo que dice, Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron. Doy que iñacame. O sea, quiere decir que aquí tenemos un elemento esencial y fundamental que el autor sagrado quiere insistir mucho, porque en esa comunidad no es que no le entendían, sino que no lo hacían parte de la propia vida. Eso es como decimos también nosotros. No hay ciego, peor ciego que aquel que no quiera ver. O peor sordo que aquel que no quiera oír, escuchar. Entonces, esto es lo que pasa, y por eso Jesús vuelve a repetir. En la pedagogía escriturística aquí de Juan, primero te presenta quién es este buen pastor. El que entra, dice, y trepa por otro lado es un ladrón y un asaltante. El guardián le abre las puertas y las ovejas escuchan su voz. En fin, todo esto te pone de una manera muy positiva para que exista el seguimiento del buen pastor, como es Jesús. Pero como no le comprendían, Jesús vuelve a insistir, pero ahora él mismo con un discurso. Ya no un sentido narrativo, ¿verdad?, sino que les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, estamos aplicando y estamos diciendo que Jesús es verdaderamente esa puerta. Jesús es ese buen pastor. Jesús es ese pastor que nos conviene a nosotros. Todos los que han venido antes de mí son unos ladrones y asaltantes. O sea, todos aquellos que simplemente te están endulzando la boca o te están endulzando la manera de pensar, pero que en el fondo no están apuntando hacia el objetivo principal de tu vida, de tu realización, entonces son unos ladrones y asaltantes. Y en ese sentido tenemos muchos ladrones y asaltantes, no solamente porque roban al país o roban no sé dónde, sino que porque en la forma en que nosotros después nos vamos acostumbrando, y entonces entramos de a poquito también. Esa es la forma de asaltar nuestra conciencia, ir contra nuestra manera de pensar y de actuar, o mejor dicho, no solamente nuestra manera, sino que del proyecto que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que nos dice al final. Jesús, cuando presenta esto, insiste 2 cositas nomás aquí, lo que nos quiere decir. Para hablar, el ladrón
no viene sino para robarte el alma, matar y destruir. Vean ahora el ladrón, nos destruye. Y eso va entrando de a poquito. Y nos vamos acostumbrando. Y después, como si fuese que todo es normal, ¿verdad? Es el que te está robando y te está matando. De una manera muy solapada, porque va entrando. Peixante anahuí más o menos quedamos, y entonces ya no somos capaces de reaccionar. Eso yo suelo comparar, ¿verdad? Y suelo ver, y en la experiencia, ¿verdad? La experiencia real, la experiencia, cuando visito los hospitales, sobre todo, y como el sacerdote entra por todas partes, y lo que más te piden siempre son los que están ahí en crítico, en lo último, ¿verdad? Tanto del REA, el REA ya no te escucha mal luego ya el que está ahí, ¿verdad? Mande que de vez en cuando, y que beber esa plancha no te ve y pese, a ver si le vuelve a resucitar o reanimar, ¿verdad? Siguiendo un poquitito más allá, entonces vos ves otro que está ahí todo entubado, bueno, más o menos algunos te escuchan, otros no. Después te va un poco más allá y ya entra en terapia intensiva, pero por lo menos estamos todavía con esperanza, forma intensiva para levantarlo, etcétera. Pero ahí es donde nosotros descubrimos, ¿verdad? Y entendemos lo que aquí está diciendo. No es simplemente el robarte la vida física, biológica, sino que sobre todo lo esencial y lo fundamental, que es nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, en tan poco tiempo que nosotros estamos sobre este mundo, tan pocos años. Rapidísimo pasa todo, ¿verdad? Y entonces viene la segunda parte, entonces aquí viene la esperanza, y aquí viene la propuesta del Señor como buen pastor, el pastor que nos conviene. Pero, dice, el adversativo siempre en la Biblia es esencial y fundamental, porque quiere decir que ahí con el pero nos está poniendo a nosotros para levantar la oreja y decir, ¿qué es lo que el Señor quiere entonces de nosotros? Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida. Como le dije, que no va a ser solamente para que te vuelvan a resucitar, sino que sobre todo tener vida significa darle sentido a nuestra existencia, darle sentido a nuestra comunidad, darle sentido a todo lo que estamos haciendo, el preguntarnos y el respondernos por qué estamos aquí. ¿Se acuerdan que en otras oportunidades hemos reflexionado bastante y hemos dicho cuál es el único contenido o la única pregunta o a qué pregunta responde toda la Biblia? Toda la Biblia responde a una sola pregunta. Bueno, ¿vos cuántos años tenés? 13 años. Bueno, cuando tengo 80 años, quiero que te acuerdes de eso. Yo ya no voy a estar ya, ¿entendiste? Se llama nota más. Pero vas a decir cuando tengo 80 años, escuché en una homilía del padre Cabaña que hizo una pregunta. Y una pregunta que hace la Biblia, y hace una sola pregunta a la Biblia. Y a esa única pregunta responde 73 libros. ¿Y cuál es esa pregunta? La única pregunta que hace la Biblia. Bueno, ahora vas a saber. Y cuando tenga 80 años te vas a acordar todavía. La única pregunta que hace la Biblia es, ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién sos vos? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es la última pregunta entonces? ¿Quién sos vos? Y entonces en la Biblia vamos a encontrar en los 73 libros, todo lo que nos dice aquí, al final de cuentas encontrar y decir, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Todo va girando en torno de, buscando de todos los ángulos explicarnos, a ver si entendemos quiénes somos nosotros. Y entonces Jesús utiliza todas estas simbologías espectaculares. Hoy utiliza la del buen pastor. Este es el pastor que te conviene, porque el otro solamente viene para robar, matar, destruir tu vida, destruir tu camino. Entonces por eso nuestras madres, etcétera, o cualquier otro te dice, mira, eso no te conviene, ese no está en el camino. Sobre todo, yo escuchaba mucho, sobre todo girando un poquitito, ¿verdad?, con la gente que vienen más del interior, ¿verdad? Entonces, la CMB, la iyunta, pa' ahí, iba a tener la iyunta. Entonces, los amigos, ¿verdad? O sea, ¿con quién se está juntando? Tenemos tantísimas, ¿se dan cuenta que la Biblia nos está hablando de un aspecto de encarnación, bien antropológico, bien humano? La Biblia no es mirar angelito, es mirar la política del hombre,
cómo nosotros nos confrontamos y entendemos quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos, quién es el hombre, quién soy yo. Y entonces Él te da aquí la segunda parte, la respuesta. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida, tengan vida. Y esto es lo que nosotros buscamos, entender qué es lo que el Señor nos propone, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. E incluso insiste, dice, tengan vida en abundancia. Cuando hablamos de la abundancia, estamos hablando de la alegría que se colma, es decir, aquello que rebasa todo, pero por la abundancia. Pero la abundancia de la alegría, queridos hermanos. Y desde aquí podemos mirar todos los otros elementos, no quiero alargarme mucho, pero cuando Jesús presenta antes y dice otro elemento que Él mismo, porque dice que no le entendían, entonces Él mismo se pone Él como comparación. Las ovejas, dice, no han escuchado. ¿Por qué? Y porque dice que hay muchas voces, muchas voces. Y cierto con lo que dice Jesús, hay muchas voces en el mundo. No tenemos que ser ilusos. No es porque yo me bauticé aquí o porque yo soy país una vez o lo que sea y ya oíma, listo, ahora ya estoy. No, ahí es donde vos tenés que comenzar a trabajar en serio. Cuando vos recibiste tu título en la universidad, estar a estudiar, recibir de título. Y después agarrar tu título, paremos ya parere, listo, terminé, ya estoy ahora a disfrutar. Ahora vas a comenzar a trabajar. Ahora recién. Así también la vida cristiana. En la medida en que entendemos eso, en la medida en que, entre comillas, tenemos nuestro título de cristiano, ahora tenemos que comenzar a ponerlo en práctica. Ahora tenemos que comenzar a vivirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas voces. Yo hoy le estaba comparando a la gente, ¿verdad? Y me reía ahí, ¿verdad? Porque ahí me hacía acordar cuando éramos niños también. A ver, vos levanten la mano todos los que jugaron gallinita ciega cuando eran chicos. Gallinita ciega. Esta oída. Le estoy descubriendo la edad a todos ustedes, ¿verdad? Bueno, ahora estos niños, ¿qué pido? Vos ni sabés qué es gallinita ciega, ¿verdad? ¿Sabes? No me digan que vos le haces jugar a tu hija, o en la escuela. Bueno, menos mal que recupere un poco estos juegos de antes, o si no todo el día están ahí frente al celular. Pero ¿se acuerdan de gallinita ciega? Te vendaban todo ahí, después te daban la vuelta de Macanga V, y después tenés que ir buscando. Y ahí están las voces, porque está tu equipo y está el equipo contrario. Y cada uno que comienza a gritar, a la izquierda, a la derecha, y vos ahí que no ves nada. Y tenés que ir. Y ahí tenés que escuchar, ¿viste? Tenés que escuchar la voz de quien yo escucho. Ese es mi compañero, ese es de mi equipo. No, ese es mi contrario. Ese es lo que quiere es que yo me vaya por un camino tortuoso, ¿entienden? Esto es espectacular lo que Jesús está utilizando aquí, ¿verdad? Porque ustedes van a escuchar tantas voces en el mundo y el mundo te va a proponer, pero muchas filosofías. Hay filosofías aquí, hasta yo escucho en la televisión, todo eso, políticos, pero directamente son maquiavélicos, es decir, son propuestas según la filosofía de Maquiavelo. Lo que me interesa es llegar al poder, no me interesan los medios. Si yo te tengo que hacer desaparecer, te tengo que matar, te tengo que robar, tengo que yo hacer cualquier cosa, allá potan de ahí, ¿entienden? Ese no es el Evangelio. Y esas son voces que nosotros escuchamos. Hay otras voces que escucho por ahí, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Apenas alguien de su familia o su amigo sube en el poder o se le da un carguito por ahí, aprovecha que ahora, aprovecha que anda que, pedile que, aprovecha que. Esas son voces que escuchamos. ¿Sí o no? Sí, peyente más, porque si me dicen que no, pende ya puta me. No yo. Así que somos. Entonces quiere decir que tenemos que entender, ¿este es verdaderamente el pastor que nos conviene? Estas son las voces que verdaderamente nosotros escuchando vamos a saber discernir. Y lo último, porque sobre esto vamos a pasar todo el día hablando, ¿verdad? Si es que, porque aquí está la síntesis, ¿verdad? De cómo tiene que ser un papá, una mamá. Como les dije al inicio, no es solamente el papa el buen pastor, o no es solamente el sacerdote o el obispo. Estábamos diciendo, y en Paraguay decíamos recién, que celebramos, y nuestro párroco y nuestro obispo
en el sentido eclesial. Pero la Biblia cuando nos presenta, hoy San Juan está hablando del buen pastor, está hablando del alter Christi. El alter Christi somos nosotros. O sea, nosotros somos los buenos pastores. Yo como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, como hijo, como maestra, como educador, como sacerdote, dentro de mi grupo, en fin, en el lugar donde te encuentras todos ser buenos pastores. Y entonces por eso tenemos que estar atentos para responder a esta voz también del Señor. Entonces vamos a procurar vivir eso, queridos hermanos, y vamos a, sobre todo, convencernos, no como dice el Evangelio aquí, que no comprendieron, o mejor dicho, no entendéis, porque esto te llama al cambio, te llama a una vida nueva. Y por eso en este cuarto domingo del tiempo de Pascua pidamos al Señor que toque nuestro corazón, que entendamos y que hagamos este camino de salvación. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: guíanos, Padre, por el camino de la vida. Guíanos, Padre, por el camino de la vida. Para que Cristo, la puerta de las ovejas, haga de su iglesia un espacio de acogida y comunión, donde todos puedan crecer en la fe. Oremos. Guíanos, Padre, por el camino de la vida. Para que Cristo, el buen pastor, sostenga a los obispos del Paraguay en su servicio y los fortalezca para guiar al pueblo con sabiduría, cercanía y espíritu evangélico. Oremos. Guíanos, Padre, por el camino de la vida. Para que Cristo, el guardián de su pueblo, proteja a nuestra patria, para que en ella reinen la justicia, la paz y el bien común. Oremos. Guíanos, Padre, por el camino de la vida. Para que Cristo, que nos llama por nuestro nombre, despierte en el corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirlo en el sacerdocio, la vida consagrada y el servicio misionero. Oremos. Guíanos, Padre, por el camino de la vida. Vamos a pedir también hoy entonces por los 82 años de la señora Herminia. Entonces rezamos por sus intenciones. No sé si vino la señora Herminia, ¿está aquí? No. Entonces de la televisión nos está siguiendo y rezamos por ella. También por la salud, ahí de tu papá, de Adolfo, que está internado en el trauma. Y también vamos a pedir por la salud del niño Martín Coronel, que también está internado y piden salud. Y todas aquellas intenciones especiales que nosotros tenemos en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos los dones de pan y vino ante el altar del Señor. Ofrecemos también la colecta en dinero, fruto de nuestro trabajo y sacrificio, y nos unimos espiritualmente con Cristo, el Cordero inmolado para nuestra salvación, en el sacrificio del altar. Hagan la reverencia acá, y dos acá y dos allá.
de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, el buen pastor, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y por eso nosotros, con esta efusión de gozo pascual, con los ángeles y los arcángeles, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos enfermos. Especialmente hoy queremos pedir por todos los que han pedido nuestras oraciones. Vamos a recordar ahí a Adolfo. Vamos a pedir también por estas otras personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Por este niño, Martín Coronel, y también agradecer por los 82 años
de Herminia. Acuérdate también, Señor, de todos aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, con su esposo San José, que es nuestro santo patrono. Y ahora nos estamos preparando en este novenario para la fiesta de San José Obrero. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho deseo de hacer siempre el bien como buenos pastores, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se nos entrega como alimento para fortalecernos en el camino. Al recibirlo, renovamos nuestra pertenencia a su rebaño y nos comprometemos a vivir en la comunidad que Él nos pide. Acerquémonos con fe. Las personas siempre que no pueden caminar o lo que sea, entonces ahí ella va a repartir, así que levanten la mano para que les pueda repartir la comunión. Y los demás venimos aquí formando fila. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Animo tus sueños y tus proyectos, todas tus búsquedas y tus anhelos. Ya oí tu plegaria, arrójate a la esperanza. Subí a mi barca, navega mar adentro. En lo profundo está lo verdadero.
Avisos parroquiales. Continúa el taller para lectores y monitores los días jueves después de la misa de 19 horas en el Salón San José Obrero. Inscripciones abiertas en Secretaría Parroquial. Jesús te espera para completar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Seguimos con el novenario a nuestro santo patrono San José Obrero. 18 horas, 18 y 20 horas rosario, 19 horas misa. El día central, 1 de mayo, tendremos a las 10 horas procesión y luego Santa Misa a las 11 horas, celebrada por el Padre Víctor Cabañas y transmitida por Radio María, y 19 horas celebrada por el Padre Silvio Suárez. Las personas que quieran hacer su consagración a San José Obrero podrán hacerlo asistiendo al rezo del Santo Rosario y la Santa Misa los 9 días como preparación. El día 1 de mayo se realizará dicha celebración. Recorrido de la procesión 1 de mayo 2026, 10 horas. La parroquia Senador Lom, Lillo, Maletín del Maestro San Martín, Andrade, Mota, 4 de julio, Ocampos, Lanzoni, Lillo, San Martín, O'Higgins, Sucre, Doctor Morra, Bertoni, Senador Lom. Queridos hermanos, el hijo de nuestro sacristán Josema, necesita de nuestro apoyo económico y oración para superar su enfermedad. El próximo domingo 3 de mayo se ofrecerá un almuerzo a retirar a tan solo 35.000 guaraníes. Abramos nuestro corazón a la generosidad. Están las adhesiones que pueden retirar y hacerlo la transferencia en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias. Gracias también a todos quienes han prestado su servicio para esta santa celebración. Yo suelo celebrar la misa aquí a las 6 de la mañana, los martes, miércoles y viernes. Y hay también al grupo que siempre son asiduos, que vienen a la misa. Entonces también les ofrecí para que ayuden un poco a José, que es nuestro sacristán. Él también se va a operar. Vos no dijiste eso, vos dijiste su hijo. José se va a operar, él también, el 7 de mayo. También, así es que vamos a rezar un poco por él en primer lugar. Pero yo le decía a la gente, no solamente un 35.000 guaraníes, sino que ahí tu cheque, un 500.000 o lo que sea, un 300 cada uno, muchas cosas. Entonces ya yo puedo irme el asinto nosotros y hacemos caridad también, sobre todo en un momento así difícil. Entonces tanto su hijo, que ahora se va a operar, y también él y su hija también, que está también con problemas renales, ¿verdad? Bueno, en fin, todas esas cosas en situaciones difíciles tenemos que ser buenos pastores también. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias Y viva a Dios. Cristo el buen pastor. Viva. Fuerte aplauso entonces para el Señor nuestro buen pastor. Que tengan un buen domingo.
han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Y otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pieles de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor.